el Atlético Nacional se coronó como gran campeón de la Copa Colombia para el dolor de muchos y para la alegría de otros. El conjunto verdolaga terminó imponiendo condiciones en el partido de vuelta de la gran final de la Copa Colombia frente al Medellín, venciéndolos de visitante y quitándose esa espinita que tenían encima cuando el Medellín les ganó una final de liga en el 2004 y ahora Atlético Nacional ganándoles la final de la Copa Colombia en este 2025. Con lo malo que ha sido el año para el Atlético Nacional en este 2025, aún así y todo, logró ganar 2 títulos. El Atlético Nacional terminó cerrando el año con un golpe de autoridad frente a su rival de patio. En el Atanasio Girardot, el equipo verdolaga ganó 1-0 frente al Medellín en el partido de vuelta y se consagró como gran campeón de la Copa Colombia 2025 tras una final que había quedado abierta con el 0-0 en el juego de ida. El partido se jugó con más nervios y con más precaución que con claridad en ataque. Esto por parte de ambos equipos. El Independiente Medellín asumió desde el inicio la responsabilidad de su localía y buscó manejar la pelota. Harlan Barrera, como eje creativo, intentó crear y con la intención de progresar a base de la posesión del balón. Sin embargo, esa iniciativa no se tradujo en profundidad ni tampoco en situaciones claras de gol. El Atlético Nacional, en cambio, mostró una lectura bastante pragmática, con líneas muy compactas, paciencia sin tener el balón y ataques directos cada vez que encontraba los espacios en el contraataque. El quiebre del partido llegó rápido. Al minuto 11 de partido, una gran jugada colectiva del Atlético Nacional que comenzó por la derecha, pasó de un costado al otro, terminó en los pies de Andrés Felipe Román, quien con gran categoría recibió en velocidad, controló el balón como un gran delantero y sacó un remate cruzado, preciso al primer palo para vencer completamente al portero Washington Aguirre. El gol no solo alteró el marcador, sino también el desarrollo emocional de toda la final. A partir de ahí, el Atlético Nacional armó bloque defensivo en todo el terreno de juego y decidió aguantar todos los intentos de ataque por parte del Independiente Medellín, tratando de salir al pelotazo o buscando contras que no terminaron siendo fructíferas. Otra vez por imprecisiones de los delanteros, quienes no sabían cómo manejar el balón y cómo poder desequilibrar en los costados, perdiendo el balón en repetidas ocasiones y permitiendo que el Independiente Medellín se fuera poco a poco acercando al arco verdolaga. Sin embargo, los ataques del Medellín nunca fueron fructíferos, no generaron opciones claras de gol, ya que el Atlético Nacional, con un bloque defensivo bastante eficiente, lograba rechazar todos los balones que le entraban al área. Tras el gol, el clásico se volvió bastante espeso. El Medellín tomó la posesión de la pelota, pero terminó siendo un dominio bastante estéril. El equipo rojo avanzó metros y metros, se instaló con mayor frecuencia en el campo rival, pero careció de sorpresa y tomó malas decisiones en los últimos metros. El Atlético Nacional, cómodo con la ventaja, cerró los espacios, eligió bien cuándo presionar y apostó a las transiciones rápidas. En el plan, Camilo Cándido fue uno de los jugadores más destacados en el partido, participando primero en la jugada de gol y generando otra opción clara dentro del área, que terminó rematando de muy mala manera mandándolo a la tribuna. En el complementario la dinámica no cambió demasiado. El segundo tiempo estuvo marcado por la fricción, las interrupciones y un ritmo entrecortado que favoreció al equipo que iba en ventaja. El Medellín adelantó su bloque defensivo en búsqueda del empate, pero dejó espacios para que el Atlético Nacional pudiera aprovechar en la contra. Al minuto 63 de juego, el equipo verdolaga estuvo cerca de liquidar la serie con un remate de Zapata que golpeó el vertical derecho en el arco defendido por Aguirre. Esto tras una asistencia filtrada por parte del Búfalo Morelos. Con el paso de los minutos, la urgencia del Medellín se hizo más que evidente, pero no así su producción ofensiva. David Ospina prácticamente no terminó siendo exigido en todo el segundo tiempo, un dato que explica la dificultad del Medellín para transformar la posesión del balón en peligro real.
Los centros dentro del área y los intentos por vía aérea aparecieron en el tramo final del encuentro, pero sin claridad ni contundencia necesaria para poder quebrar la resistencia defensiva del Atlético Nacional, quienes con un William Tecillo inspirado como un gran capitán, despejaba todos los balones peligrosos que entraban dentro del área de David Ospina y terminó siendo una de las grandes figuras del encuentro y de la Copa Colombia. Luego de este título, el Atlético Nacional sumó uno más a su riquísima historia en vitrinas llenas de títulos de todo tipo y demostrando que es el papá de todos los pollitos en el fútbol colombiano. Un equipo que es totalmente inalcanzable en títulos. Y también mostrando que es el equipo más grande de toda la historia del fútbol colombiano. Mayor cantidad de hinchas, mayor cantidad de ligas colombianas ganadas, mayor cantidad de Copas Colombia ganadas, mayor cantidad de títulos internacionales ganados. No existe ningún equipo en el fútbol colombiano que siquiera pueda pisarle los talones al más grande de Colombia. Con la victoria 1-0 sobre el Medellín en este partido de vuelta, tras el 0-0 en la ida, los verdolagas no solo levantaron un nuevo trofeo, sino que hicieron más amplia su ventaja en el palmarés y reforzaron su condición de máximo dominador de todos los torneos. Hasta antes de la definición de este título, el Atlético Nacional llegaba a la final de la Copa con 7 títulos conseguidos en su historia y con un dato que explicaba buena parte de su fortaleza copera. Nunca ha perdido una final de Copa Colombia. La edición 2025 no terminó siendo la excepción. El triunfo en el Atanasio Girardot le permitió sumar su 8ª estrella, 8 Copas Colombia ganadas. Y además, cerrar un tricampeonato consecutivo, luego de haber ganado también las ediciones del año 2023 y la del 2024 respectivamente. Ningún otro equipo en Colombia ha logrado una racha similar en la Copa Colombia. Dominio total y absoluto del Atlético Nacional en la Copa Colombia. Y los demás solamente lo pueden mirar arriba, muy a lo lejos. Y con mucho dolor, porque no tienen forma de alcanzarlos. El nuevo título no solo confirma la hegemonía del equipo verdolaga, sino que ensancha la brecha con sus perseguidores directos. El Millonarios y el Medellín, que llegaban a esta final con 3 títulos de Copa Colombia, siguen compartiendo ese segundo escalón del historial, ahora a 5 conquistas de distancia del Atlético Nacional. El Atlético Nacional suma ya 37 títulos en su historia y le sacó una gran ventaja al equipo de los Millonarios, que se quedaron con 22 títulos. Con un palmarés envidiable, con 18 ligas colombianas ganadas, 8 Copas Colombia conseguidas y las 2 Copas Libertadores que jamás nadie siquiera ha podido llegar a oler, a excepción del Once Caldas, que logró lo que los otros equipos disque llamado grandes jamás han podido siquiera oler: ser campeón continental. ¿Qué opinan ustedes del gran título conseguido por el Atlético Nacional en esta final de Copa Colombia, sumando una copa más en esa vitrina llena de títulos, y que los demás rivales en el fútbol colombiano envidian y que sufren mucho cada vez que el Atlético Nacional se corona campeón? Dejen su opinión en la caja de comentarios.